gracias por conectarse con nosotros en nuestro primer Doctor Responde del año 2020. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es por qué es importante ir al neurocirujano, en qué momento debo ir al neurocirujano. Para eso tenemos a nuestro invitado, él es el líder de neurocirugía del Centro Médico Urbanaco, el doctor Alejandro Herrera. Doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, ya tenemos unas preguntas y es, tengo dolor de espalda, nos pregunta ahora Cristina, tengo dolor de espalda hace más de 2 meses, es un dolor bajito y ¿esto lo atiende el neurocirujano? Bueno, la descripción de dolor bajito usualmente está asociada a otras causas, entonces sí sería bueno tener dirección médica para saber si se está hablando de un dolor que está en la parte de la espalda posterior y pudiera ser una manifestación de la columna, o si cuando la persona que nos está preguntando habla de un dolor bajito se refiere a un dolor en la parte anterior del abdomen, porque es posible que esa sea causada por otra enfermedad diferente, pero sí es una causa para consultar. Asumo que es bueno sugerirle que evalúe con un médico el dolor, y si es un dolor en la parte baja de la columna es una causa de tratamiento por neurocirugía, o en donde puede haber tratamiento con neurocirugía puede ser. Nos pregunta Santiago Gómez, ¿qué enfermedades tratan ustedes los neurocirujanos? Bueno, muy amplia esa pregunta. En este momento hay muchas enfermedades que han encontrado apoyo, alivio, inclusive tratamientos quirúrgicos, y eso hace parte de lo que se ha desarrollado con una gran cantidad de tecnología y de investigación. Es una pregunta muy amplia en cuanto a cómo describirlas. Lo que quisiera resaltar es que la enfermedad de la columna, el dolor de espalda, el dolor de cuello en ocasiones tiene causas de manejo quirúrgico. El grupo de neurocirugía es uno de los grupos que se encarga del tratamiento quirúrgico de los huesos de la columna, el dolor de la columna como causa de enfermedades, incluyendo causas que están no en el hueso de la columna, sino también en la médula. El dolor de cabeza es una causa también común de queja, y el grupo de neurocirugía hace parte de los miembros de la comunidad médica que se encarga de aliviar algunas de las causas que tienen tratamiento. Bueno, hay una gran cantidad de otras enfermedades a las que nosotros tenemos opciones dentro de grupos multidisciplinarios, movimientos anormales, dolores intratables, lesiones de los nervios en los miembros, malformaciones congénitas en los niños recién nacidos en la columna, hidrocefalia, epilepsia que no tiene control con medicamentos, las lesiones traumáticas secundarias a accidentes, las enfermedades arteriales en el sistema nervioso. Esto incluye infartos cerebrales, hemorragias por aneurismas, malformaciones de las arterias en el cerebro o en la columna. Dentro de esas enfermedades se encuentra el Alzheimer, porque tenemos la pregunta de Luisa Correa y nos dice, ¿cómo puedo saber si mi abuelita tiene Alzheimer? El manejo de la demencia, porque posiblemente lo que mucha gente puede llamar Alzheimer es una alteración de las funciones cerebrales, y es posible que sea una demencia si es una mujer adulta. Requiere un manejo inicial por el neurólogo clínico. Es posible que en algunas condiciones por demencia, o en donde hay alteraciones de las funciones mentales que se conoce como demencia, por una degeneración, haya alternativa quirúrgica en una pequeña proporción de ellas. No todas las demencias son de tratamiento quirúrgico, solamente una pequeña parte, pero el diagnóstico de Alzheimer requiere neurólogo clínico. Perfecto, nos pregunta Isabel Cristina Megar. Buenas tardes, Isabel. ¿Cuándo es peligrosa la migraña? Esa manifestación que en la comunidad se habla en muchas ocasiones como migraña es tener dolor de cabeza. Hablar de tener dolor de cabeza es muy común. En la mayoría de las ocasiones es una condición que requiere cambios de hábito,
que requiere en algunas ocasiones medicamentos cuando no se controla, pero en ciertas ocasiones hablar de dolor de cabeza y nombrarlo como migraña es un hábito, una costumbre que puede ocultar que personas que tienen condiciones diferentes a la migraña tengan retraso en su tratamiento. Entonces, lo más importante si hay migraña es confirmar con un médico, ir a su médico de atención primaria, si en algún momento no hay respuesta o si persiste a pesar del tratamiento, consultar a neurología o a neurocirugía y tener claro que la causa del dolor de cabeza es migraña, puede no requerir otra cosa sino un tratamiento médico apropiado y algunos cambios de hábitat. Pero si como migraña hay otra enfermedad, si lo que se le está llamando migraña es otra enfermedad, puede haber causas que requieren prisa y atención. Nos pregunta Stephanie Gallego, ¿la bipolaridad es hereditaria, doctor? Me imagino que está hablando del trastorno afectivo bipolar, sí, o lo que llamamos trastorno afectivo bipolar. Esa condición es del manejo de psiquiatría. Sí, si quieres, Stephanie, es posible que tengamos que buscar hablar con psiquiatría para responderle a Stephanie. Exacto, podemos buscar ese tema con una psiquiatra. Nos pregunta María Camila, ¿tomar medicamentos para la migraña con alta dosis de cafeína es malo? ¿Puede alterar los nervios? Bueno, estamos hablando de un tema que es dolor de cabeza y en general el dolor de cabeza requiere enfoque de medicamentos cuando no hay signos de alarma, que es la forma en que nosotros tratamos de concertar entre todos los grupos médicos que estamos involucrados en el dolor de cabeza. Entonces, si hay necesidad de tomar medicamentos, una de las alternativas de manejo del dolor de cabeza incluye medicamentos con cafeína. Entonces, el tomarlos tiene que ver con parte de la forma de intervenir el síntoma. Lo importante sigue siendo confirmar que si se está tomando altas dosis, el tratamiento sea apropiado o se esté tratando la enfermedad de la manera correcta. Entonces, creo que sigue siendo que si hay dolor de cabeza y tiene tratamientos con altas dosis, que se confirme primero si el diagnóstico es apropiado. Perfecto. Buenas tardes. Evelyn Villamarín nos pregunta, si me realizan una intervención por neurocirugía, ¿el tratamiento netamente médico debe seguirlo con el neurólogo o neurocirujano? Bueno, esa pregunta está más enfocada a lo que nosotros convivimos. Hay algunas enfermedades en las que neurocirugía participa en gran parte, otras que son propias del neurocirujano. Entonces, el hablar de si hubo una intervención por neurocirugía y esa intervención está relacionada con una enfermedad que trata neurología, es posible que aparte del seguimiento del resultado quirúrgico también necesite tratamiento con el neurólogo. En algunas condiciones es posible que el tratamiento siga solo con neurocirugía, pero depende mucho de qué tipo de intervención. Pero en muchas ocasiones, como lo hacemos en el Centro Médico Ibanaco, el manejo es conjunto. Nos pregunta Camila García. Buenas tardes, Camila. ¿Cuántos tipos de epilepsia hay? Hablar de la enfermedad de epilepsia como tipos es amplio, no creo que podamos utilizar todo esto para describirlo, pero sí hay algunas enfermedades que tienen como manifestación crisis epilépticas. Hay enfermedad epiléptica que no tiene sino como manifestación las crisis, y también se puede hablar de que hay epilepsias que son manejables con medicamentos sin necesidad de nada más, y algunas en las que los medicamentos no funcionan y hay que recurrir a tratamientos adicionales. Entonces, es eso, o sea, hay enfermedades que pueden tenerlo como síntoma, que la enfermedad principal sea epilepsia, algunas en las que los medicamentos son el tratamiento, otras en las que el tratamiento médico no funciona. Perfecto. Nos pregunta Julio Ramírez, ¿por qué es importante y con qué periodicidad debo ir donde el neurocirujano? Bueno, cuando la leí estaba pensando cómo responderla. Depende mucho de la causa. Yo creo que esa es la manera más simple. Yo creo que si hay una razón para consultar a neurocirugía, es bueno que se defina con su neurocirujano cada cuánto se tiene que ver, pero pues, depende mucho de la razón por la cual hay que consultar para poderla responder. Nos pregunta Isabel Cristina, ¿cuál es el especialista para tratar la fibromialgia? Es una condición en la que están involucrados varios médicos.
incluyendo por ejemplo lo que tenemos en el centro médico, porque esto requiere atención por fisiatría, posiblemente atención con clínica del dolor. En algunas ocasiones hay que definir qué se puede hacer de tratamiento intervencionista. Entonces el mejor especialista es un grupo de atención de múltiples médicos que estén involucrados en el manejo del dolor, y en algunas ocasiones neurocirugía tiene como participar del manejo del dolor. Nos pregunta Santiago Castro. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué enfermedades tienen una mejor respuesta a la intervención? De neurocirugía, la razón para hablar de tratamiento quirúrgico implica que las opciones terapéuticas médicas no son útiles, o que el manejo quirúrgico logra recuperar o evitar perder funciones. Entonces hay enfermedades como el dolor de espalda, o hay condiciones como el dolor de espalda, en donde intentar todo el manejo médico inicial puede ser útil y no necesariamente necesitar hablar de cirugía. Pero cuando los síntomas involucran perder funciones, por ejemplo la capacidad de moverse o la capacidad de sentir o la función de los esfínteres por una enfermedad en la columna, es posible que, a pesar de que correr con toda la preocupación alrededor de las complicaciones quirúrgicas sea bueno considerarlo, es porque el hablar de cirugía puede evitar o disminuir los efectos. Entonces, hablar de cuáles sigue siendo una pregunta muy amplia, pero es decir que cuando se tiene que hablar de una intervención, es posible que lo que haya que considerar es qué es lo que se pudiera perder por la enfermedad o qué se pudiera afectar, y en qué medida lo que se propone con cirugía puede facilitar o reducir este efecto. Nos pregunta Mariana Mateus. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para una malformación arteriovenosa que ya ha sido manejada con tratamiento endovascular y no dio un resultado óptimo? Ese es uno de los ejemplos de una enfermedad puntual en la que neurocirugía está involucrada, porque, como en el caso de nuestro centro, es posible contar con la parte de neurocirugía que se encarga del tratamiento con radiocirugía de la malformación, contar con la posición del grupo de neurocirugía endovascular para que diga hasta dónde es capaz o hasta dónde no se puede ocurrir a través de manejo endovascular, y en algunas ocasiones que es posible hacer tratamiento quirúrgico abierto puede ayudar a resolver el problema. Entonces es posible que hablar del manejo de una malformación arteriovenosa involucre hablar con un grupo de neurocirugía en donde estén todas las alternativas como las tenemos acá. Nos pregunta Carmenza Ramírez. ¿Qué enfermedades tienen una mejor? ¿Cuáles son las enfermedades que más trata el neurocirujano? Con las que más tiene que ver. Las más frecuentes, o las manifestaciones más frecuentes a las que nosotros nos vemos expuestos, es a tratar dolor de espalda, sobre todo cuando la respuesta que se da de atención primaria no responde. Ese es lo más frecuente, hablar de manejo de dolor de espalda. Alrededor de eso, en el grupo es posible que lo que tiene que ver con neurocirugía vascular se enfrente a hablar de hemorragias por aneurismas o malformaciones, o por infartos cerebrales que llegan tempranamente. Es frecuente, por todas las opciones de tratamiento, que nos enfrentemos también a tratar tumores cerebrales, y creo que eso responde la más frecuente: es dolor de espalda, dolor de cabeza, lesiones vasculares. Hay un montón de otras cosas, pero creo que esas son las más comunes. Nos pregunta Camila. ¿Qué causa la epilepsia o las convulsiones? Bueno, pues muchas cosas. Lo importante de hablar de ese punto en especial es que la epilepsia como manifestación aqueja a una parte de la población, y en algunas ocasiones el tratamiento con los médicos puede ayudar a que la persona encuentre alivio, pierda la posibilidad de estar de desempeñarse y de disfrutar por la discapacidad que puede provocar. Entonces, buscar una causa puede ayudar a encontrar una alternativa para disminuir los efectos que tiene, y en esto está involucrado neurología, en ocasiones psiquiatría, en ocasiones neurocirugía, pero que es una pregunta muy amplia.
Nos pregunta Evelyn Villamarín, ¿en qué momento un paciente es remitido a neurocirugía intervencionista? Ok, bueno, por neurocirugía intervencionista es posible que ella se esté refiriendo a neurocirugía endovascular. Entonces, pues, le voy a responder a Evelyn asumiendo que cuando le dijeron o conoció que decía neurocirugía intervencionista está hablando de endovascular. Es posible que esté relacionada a malformaciones arteriovenosas que se pueden resolver o se pueden intervenir por terapia endovascular. Es posible que esté en relación a enfermedades arteriales como la que se produce por aterosclerosis en las arterias del cerebro o en las arterias del cuello que van al cerebro. Es posible que se esté remitiendo porque tenga aneurismas cerebrales que no se hayan roto y que el tratamiento endovascular puede evitar producir una hemorragia. Es posible que se esté llegando a él para hacer diagnóstico, por ejemplo, con estudios intervencionistas en los cuales por terapia endovascular se puede colocar anestesia sobre una parte del cerebro, en especial a través de las arterias, porque se requiera hacer algún procedimiento sobre los huesos que se requieran imágenes. Entonces, eso es las razones por las cuales se puede estar hablando de neurocirugía intervencionista como neurocirugía endovascular. Nos pregunta en Instagram Lina Arango, ¿el Parkinson de marcha lenta cómo se puede manejar, doctor? Requiere un grupo como el que tenemos en Imanaco, requiere que sea visto por neurología, por fisiatría, por un grupo donde también está involucrada la parte emocional, y muy seguramente con ese grupo definir hasta dónde el tratamiento es médico o en qué momento hay alguna opción de tratamiento intervencionista como el que realiza el grupo de movimientos anormales de nuestra institución. Perfecto. Marcela Flores nos pregunta, ¿qué es lo primero que debo hacer, doctor, cuando me da un dolor de espalda muy fuerte? Si el dolor de espalda se presenta de manera abrupta y es discapacitante, lo primero es ir al médico para buscar que se hagan los estudios dependiendo de lo que haya de manifestaciones aparte de dolor. En ocasiones requiere calma y no asumir que necesariamente lo que hay que hacer es hablar de una intervención, pero es lo primero, consultar, evaluar qué riesgos hay alrededor del dolor. Cuando hablé de signos de alarma, por ejemplo, para espalda, es tomar medicamentos como esteroides, haber tenido fiebre asociada al dolor, haber tenido pérdida de peso, tener una historia de enfermedad oncológica. En esas ocasiones vale la pena tomar prisa y consultar para que sea evaluado, pero si el dolor es la primera vez y el dolor es muy intenso, vale la pena comenzar por ir y tener la evaluación de un médico de atención primaria y definir qué es lo primero que hay que hacer, si solamente dar analgésicos o en algún momento hacer algún estudio diagnóstico. Nos pregunta Paula Oliveros, ¿cuál es el abordaje farmacológico para dolor lumbar crónico moderado a severo? ¿Cuál es el abordaje farmacológico para dolor lumbar crónico moderado a severo? Es una pregunta de clínica del dolor. Es muy probable que el manejo con medicamentos cuando hay un dolor crónico requiera considerarse con la parte de clínica del dolor. Hay varias alternativas de manejo farmacológico, pero pues depende mucho de tener claro cuál es la razón por la cual el dolor se está presentando. Entonces, no tengo cómo decir algo más. Desde Instagram también nos pregunta Milton César Victoria, para un ependimoma grado 2 con resección completa alojado en el cerebro, ¿puede volver a salir ese tipo de tumores, doctor? Eso requiere hablar con un grupo multidisciplinario. Hablo que en caso de una enfermedad oncológica, tener un tumor significa evaluar con el grupo de neurocirugía que lo operó y con oncología el resultado de la patología, el resultado del líquido cefalorraquídeo, el tratamiento y el seguimiento. Pero en general, un ependimoma grado 2 tiene que vigilarse para verificar que en el tiempo no haya recidivos. Ya para cerrar, ¿cuáles pueden ser esos signos de alerta que podemos brindarle a todas las personas que se han conectado con nosotros para ir a donde el neurocirujano? Si siente, ¿qué síntomas nos pueden llevar a buscar un neurocirujano? Yo creo que lo que hemos estado
tratando de patrocinar es reconocer que el dolor de cabeza y que el dolor de espalda son causas muy comunes por las que todos nos vemos inquietos de consultar al médico, y en muchas ocasiones el tratamiento no solamente se requiere por urgencias o con medicamentos. Con respecto al dolor de cabeza, el tener dolor de cabeza nocturno, el tener dolor de cabeza que aumenta con todas las condiciones en las que se hace pujo, tos, estornudar, en los dolores de cabeza que se asocian a tener una enfermedad oncológica, en aquellos casos en los que haya inmunosupresión, haya consumo de tratamientos inmunosupresores, que es básicamente lo anterior, haber tenido fiebre asociada, sentir que hay cambios en la función de la sensibilidad, del movimiento, cambios de conducta, en que haya visión borrosa, visión doble asociado a él, son algunos de los signos de alarma por los cuales vale la pena considerar que consultar es una muy buena alternativa. De lo que hablé, dolor lumbar, pues pérdida de peso, que se sienta hormigueo, corriente, ardor, calor en las piernas, que haya alteraciones en la capacidad de utilizar los esfínteres de manera natural, que sea un dolor asociado a fiebre, que haya inmunosupresión. En el caso de personas mayores, en el caso de personas menores, hablo menores por debajo de 10 años y hablo de mayores después de los 50, en la presencia de osteoporosis y dolor de espalda, son algunas de las razones para buscar al neurocirujano. Bueno, nos llega un mensaje, nos dice saludos al doctor Alejandro Herrera, el papá de Milagros, los venezolanos. Mucho gusto. Mil gracias por salvar a mi bebé. Dice felicitaciones al doctor Alejandro, excelente profesional con calidad humana. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse con nosotros. Esto es un espacio que hemos creado para todos ustedes, para que se conecten con nosotros, para que se informen, para que tengan esa oportunidad de despejar todas esas dudas. Y bueno, qué mejor hacerlo con nuestros profesionales. Nos vemos el próximo jueves con nuestro doctor Responde. Hablaremos sobre las alergias alimentarias con nuestro doctor Hernán Córdoba. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias.